Buenas tardes, mi nombre es Cristian Camilo Algarra, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, inscrito al programa de Ingeniería Industrial. A continuación voy a hacer la explicación de un ejercicio de la tarea número 2 de trigonometría, ejercicio número 1. El ejercicio a desarrollar es el siguiente: se desea hallar el ancho de una casa de 4 metros de altura ubicada continua a una torre de 12 metros de alto, como se observa en la figura. ¿Cuál es el ancho de la casa si el punto P se ubica a 4.5 metros de la misma? Este es el dibujo del ejercicio. Entonces, recordar que tenemos un triángulo rectángulo porque tenemos un ángulo de 90 grados. Vamos a dividir esto, si se puede decir, en dos triángulos, el triángulo 1 y el triángulo 2. Vamos a identificar qué datos tenemos del ejercicio. Antes de identificar los datos, pues tener en cuenta el punto más largo es la hipotenusa, el cateto adyacente es el más cerca al ángulo y el cateto opuesto es el más lejano al ángulo. Identificamos primero nuestros tres ángulos. Entonces, cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa y ángulo. Para darle solución al problema, primeramente vamos a hallar el ángulo con los datos que nos da el ejercicio, que nos da aquí el cateto opuesto del triángulo 1 y el cateto adyacente del triángulo 1. Con estos dos datos hallamos el ángulo. Entonces, tener en cuenta las diferentes fórmulas con la fórmula que identifiquemos que nos ayude a resolver el ejercicio. Entonces, para hallar el ángulo podemos ver que nos sirve la tangente del ángulo porque tenemos el dato del cateto opuesto y el cateto adyacente. Como pues, entonces acá vamos a reemplazar el cateto opuesto, que es 4 metros, y el cateto adyacente, que es de 4.5 metros, de nuestro triángulo número 1. Entonces acá vamos a aplicar la inversión de la tangente para hallar el ángulo. Entonces acá tangente a la menos 1 por tangente del ángulo igual a tangente a menos 1 por 4 metros sobre 4.5 metros. Simplificamos tangente de la menos 1 por tangente y nos va a quedar el ángulo es igual a la tangente de menos 1 por 4 metros sobre 4.5 metros. Al realizar esto en la calculadora nos indica que el ángulo es de 4.63 grados, ya que estamos hallando un ángulo. Entonces quiere decir que acá este ángulo es de 41.63 grados. Ya teniendo nuestro ángulo, nos vamos a disponer a hallar nuestro cateto adyacente del punto A al punto P, que es lo que nos solicita el ejercicio. Para ello también pues verificamos ya los datos que tenemos del ejercicio y qué fórmula nos puede aplicar. En este caso nos aplica nuevamente la de la tangente. Entonces acá vamos a reemplazar. Entonces tangente del ángulo, que ya lo acabamos de hallar, 41.63, es igual a 12 metros de x más 4.5 metros. ¿Por qué? Porque tenemos del punto A al punto B tenemos x y del punto B al punto P tenemos 4.5 y deseamos hallar el cateto adyacente de la A a la P, ¿sí? El total. Entonces pasamos aquí la tangente, al lado derecho del paréntesis a dividir y 5 más 4.5 metros al lado derecho del paréntesis a multiplicar, teniendo eso de esta forma. Ya teniéndolo de esta forma, simplificamos x al lado derecho, donde tenemos que 12 metros dividido 41.63 menos 4.5 metros. ¿Por qué menos 4.5 metros? Porque como pasa el paréntesis al lado derecho, como tiene signo positivo, acá cambia a signo negativo. Al plasmar esto en nuestra calculadora, nos dice que la tangente de 12 metros, nos dice que 12 metros de la tangente 41.63 nos da 13.50 menos 4.5 metros, quiere decir que en un total nuestra x es de 9 metros. Así le damos respuesta a nuestro ejercicio. Quiere decir que del punto A al punto B hay una distancia de 9 metros, que es lo que nos pedía acá el ejercicio. Muchas gracias. Agradecerle a la tutora por darme la oportunidad de presentar la actividad y no siendo más, me despido.